Los momentos más críticos para las empresas en Colombia se presentaron en 1999 por la crisis hipotecaria, en 2020 por el fenómeno del aislamiento y en 2023 tras los cambios geopolíticos y financieros que trajo una nueva normalidad. Con base en esto, presentamos esta miniserie compuesta por 4 capítulos, en la que queremos compartir los elementos que conllevarán la competitividad de las empresas para poder enfrentar el periodo 2024-2026. En esta segunda entrega analizaremos los retos que tendrán las empresas para materializar la competitividad. Iniciamos esta serie de capítulos hablando de cuáles van a ser los determinantes en materia de competitividad para las empresas de aquí al 2024 al 2026. Entonces, un primer elemento, y lo hablamos en el capítulo anterior, tiene que ver con ese entorno. Si es un entorno donde viven las empresas que tengan una atracción en la inversión extranjera, eso tiene que ver con el riesgo país. Si en este lugar se puede generar un buen crecimiento económico, lo vemos desde el PIB, si se generan los puestos de trabajo. Adicionalmente, si hay niveles de precios no muy altos o una competitividad en precios, que lo vemos desde el frente de la inflación, una inflación que ayuda a estimular también los frentes de demanda, entonces ayuda al crecimiento económico de las empresas. También un frente en materia de tasa de interés que ayuda a que las empresas puedan materializar esas inversiones que le van a generar competitividad cuando la inversión es apalancada a través de ese endeudamiento. Y adicionalmente, un elemento clave que es la confianza por parte de los empresarios de poder apostar, de poder invertir, de desarrollar sus organizaciones. Ese entonces es el entorno que determina varios de los elementos en materia de competitividad, sobre todo analizándolo desde lo económico. Ahora bien, de aquí a 2024 al 2026 nos vamos a concentrar en este capítulo cuáles van a ser los retos en materia de competitividad. Entonces, un primer reto, sin lugar a dudas, es ese frente de confianza de las empresas. ¿Cómo vamos a lograr recuperar la confianza por parte de los empresarios en Colombia para que puedan mantener las inversiones? Es un reto, es un tema complejo, teniendo en cuenta que hemos pasado por unos precios de energía bastante elevados, unos marcados bloqueos viales, la inseguridad, una baja ejecución desde el gobierno, lo que reseñábamos también en materia de inflación. Pero principalmente cerramos el año pasado con la mezcla de estos elementos, ver un ecosistema empresarial que se fue apagando un poco. Cuando decimos apagando un poco es que vimos 12.000 empresas que se liquidaron en el 2023. Y cuando tú miras la tasa de creación de nuevas empresas versus la liquidación más las que entraron en el frente de insolvencia, estás encontrando que el aparato empresarial no tuvo una mayor expansión el año anterior. Fuera de que hubo quiebras en las empresas, luego una quiebra en las empresas pues termina generando menos recursos para las personas y por ende quiebras también para las personas. Se está estimando más o menos que el año pasado 6.000 personas entraron en una situación de quiebra, es decir, que le anunciaron a sus entidades financieras, yo no tengo capacidad de pagarle. Esa es una situación de quiebra. Tenemos un 2024 donde va a ser muy clave el frente inflacionario, se van dando buenas noticias, paulatinamente viene descendiendo esa inflación, pero 2024 va a ser un año que tampoco se logre la meta inflacionaria. Recordemos que la inflación en Colombia como meta se estima en el orden de un 3%, en un rango que va del 2 al 4%, teniendo como meta ese 3%. Muy probablemente esa meta del 3% la alcancemos hacia el 2025, incluso se nos desplace un poco para el 2026. Entonces, cuando convives en un lugar donde los precios siguen siendo tan altos, pues la capacidad de expandirse de las empresas o la capacidad de reaccionar frente a los costos de las organizaciones es complejo, es retador y de ahí que hay una desconfianza por parte de los empresarios. Y el último elemento es que, y lo hablamos en el capítulo anterior, cuando tú miras la densidad empresarial en Colombia, la mayoría de las empresas se concentran en el sector comercio. Nosotros nos hemos vuelto un país muy de comercio, no tanto del frente industrial. Entonces, cuando depende tanto del comercio, uno de los principales inductores para un bienestar o para un buen desarrollo en materia empresarial es que el consumo tenga unas buenas dinámicas y terminamos viendo los resultados de un consumo caído y luego resultados del comercio descendiendo el orden del 3%. Recuperar entonces la confianza por parte del empresario va a ser uno de los retos para poder tener competitividad en los próximos años. Un segundo elemento tiene que ver que nosotros no podemos analizar a las empresas en Colombia viendo solamente lo que ocurre en Colombia. Estamos en un mundo que es completamente interconectado. Y miren solamente el ejemplo de cuando tú analizas los conflictos. Que hay alrededor del mundo, que hay 27 grandes conflictos en nuestro vecindario. Tenemos
la inestabilidad política en Venezuela, que se sigue reafirmando ahora que no se van a generar elecciones libres, y lo que uno creía que posiblemente se iba a reacomodar el aparato empresarial en Venezuela, porque con unas elecciones libres Estados Unidos le iba a quitar los embargos y entonces empieza a poderse hacer transacciones con este país. Eso quedó desechado, porque Nicolás Maduro vuelve y se reafirma en el poder y dice que por las buenas o por las malas se va a consolidar en el poder en Venezuela. Entonces en nuestro vecindario tenemos un conflicto marcado, que es esta inestabilidad política en Venezuela, y tenemos otro que es la marcada violencia criminal que se presenta en México. Cuando tú analizas alrededor del globo, encuentras esos 27 grandes conflictos, y mira que solamente en 2 años, 2 conflictos se complicaron, que era el tema del conflicto de Ucrania con Rusia, que viene de tiempo atrás, desde la disolución de la Unión Soviética, siempre han habido ahí unas tensiones. Eso se agravó, terminó en una situación de guerra, y Colombia, que está bien lejos de Rusia, bien lejos de Ucrania, todo el acceso a materias primas se empezó a complicar de una manera bastante marcada. Se disparan los precios de los cereales, se disparan los precios de los fertilizantes, caemos en una inflación bastante marcada. Entonces, si un empresario en Colombia no tiene en cuenta los conflictos que están pasando alrededor del mundo, pues muy probablemente va a caer en una improductividad de su organización. El segundo conflicto tuvo que ver con este elemento que hay en Palestina, Israel y Palestina. Se presenta esta situación, se agrava, termina en una situación de guerra, y mira lo que está empezando a ocurrir en materia logística en el Mar Rojo. Si bien Colombia no comercia mucho, sus rutas no pasan mucho por el Mar Rojo, todo lo que está ocurriendo con las navieras en dejar de operar las rutas en el Mar Rojo están empezando a generar un problema de relocalización o una mala localización de los contenedores. Eso luego, ¿qué le va a generar a nuestro país? Que el precio del flete por contenedor va a volver a incrementarse. Eso por un conflicto alrededor del mundo. Entonces pensemos ahora en la competitividad de nuestras empresas. ¿Qué pasa, por ejemplo, fuera de esta situación de Venezuela? ¿Qué pasa, por ejemplo, si China decidiera invadir a Taiwán? Pues bueno, básicamente alrededor del mundo nos quedamos sin semiconductores, sin microchips y sin acceso a tecnología. Entonces, ¿cómo estamos planeando alrededor de nuestras organizaciones la reacción frente a la materialización de un probable conflicto, y luego cómo nos pega en materia de competitividad? Volvamos y detengámonos en nuestra región y miremos un poco el frente político. Esa visión de que el empresario no debe ser política, debe estar alejado de la política, nosotros creemos desde Sectorial que es una visión errónea. Porque si el empresario se aleja de la política, pues básicamente queda al vaivén de su organización del líder de turno. ¿Qué tenemos en el liderazgo político en nuestra región? Por primera vez nuestra región es mayoritariamente de alineación política de izquierda. Gobiernos de derecha pues estarán en Costa Rica con Rodrigo Chávez, en el caso de Ecuador con Daniel Noboa, el caso de Paraguay con Santiago Peña y el caso reciente de Argentina con Javier Milei. De resto, y en República Dominicana con Luis Abinader y El Salvador con Nayib Bukele. De resto, tú te vas a México, Guatemala, Colombia, te vas para Panamá, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil. La región es mayoritariamente de alineación política de izquierda. Ver por primera vez una alineación política de izquierda podría generar unas ventajas en materia empresarial, es que empiecen a darse acuerdos políticos y empresariales entre los países, porque si hay un mismo lineamiento, pues ese mismo lineamiento político ayuda a trabajar como bloque. Sin embargo, cuando miramos los marcados problemas que tiene cada uno de los países, muy probablemente una agenda de colaboración internacional, de densificación empresarial, de, por ejemplo, abrir barreras de importación de Brasil, y de esa manera Colombia se pueda conectar mucho más con Brasil, abrir ese tipo de mercado tan amplio que le generaría una gran ventaja a los empresarios de nuestro país, va a ser un reto bastante marcado. Y ya reseñábamos lo que estaba pasando en Venezuela, que ese posible restablecimiento de negociación con Venezuela, que en su momento fue nuestro principal socio comercial, y ahora, por ejemplo, en noviembre que hay elecciones en Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, con quien tenemos relaciones del orden del 27%, y si Estados Unidos vuelve a ganar Donald Trump, ¿cómo se va a relacionar Donald Trump con Gustavo Petro? ¿Será que tenemos un riesgo de pérdida de las relaciones comerciales con Estados Unidos? ¿Y cuál va a ser el mercado que vamos a intercambiar o reemplazar por Estados Unidos en caso de que eso se presente? Esos son los elementos que generan un mapa político y se vuelve también un reto en la competitividad de las organizaciones.
estos elementos políticos luego tienen que ver con la democracia. La democracia es el principal elemento a nivel político que ayuda al desarrollo empresarial y por ende genera competitividad. ¿Qué ocurre? Estamos en una era donde el autoritarismo, el populismo y el nacionalismo están volviendo protagonistas. Cuando hablamos de autoritarismo es cuando una persona, un líder, llega al poder diciendo que la salida es la mano dura, la firmeza, cárcel, uso de las armas, uso de una fuerza constante. Ese es el autoritarismo. El populismo es cuando se empieza a hablar de que hay unas manos oscuras, unos hilos invisibles que lideran las organizaciones, lideran los países, entonces vamos a atacar ese tema de ese tipo de liderazgo, esos frentes ocultos. Ese discurso del terror a la población también genera crisis en la democracia. Y el tercer elemento es el nacionalismo. El nacionalismo es cuando un líder se esgrime como el Salvador. Yo voy a ser quien soy el único que tiene las capacidades de sacar esto adelante. Esa mezcla de esos tres elementos que lo estamos viendo constantemente está generando una crisis en la democracia. ¿Qué es una crisis en la democracia? Que las personas dicen, yo dejo de votar, eso no sirve. Igual todos se van a robar el dinero. Cuando uno mira los datos del Latinobarómetro, por allá en 1995, el 58% de las personas en nuestra región decían que la democracia era preferible. Cerramos el 2023, apenas el 48% está diciendo que la democracia es preferible. Y hay un problema importante, es que el 28% está diciendo que le da lo mismo quien lidere ese país. Si un país está a la deriva desde el liderazgo político, no va a tener desarrollo empresarial. Y si un país es liderado a la fuerza por autoritarismo, es liderado a punta de populismo, es liderado a punta de nacionalismo, no hay desarrollo empresarial vigente. Ese es otro de los retos frente a la competitividad que veremos en estos años. Un tema mucho más local tiene que ver con las reformas que se están presentando en el Congreso, que aún no han pasado, pero que tienen unos cambios en el tema empresarial bastante marcados. Hablamos de la reforma a la salud. La reforma a la salud tiene como fecha máxima de aprobación el 20 de junio del 2024. Estamos hablando de un cambio radical en el funcionamiento de la salud de los colombianos, con unos recursos que serán controlados exclusivamente por el Estado. Eso puede llevar a que el nivel de atención en la salud se vuelva mucho más limitado. La visión del gobierno es que eso no va a ocurrir, pero en décadas pasadas ya nos ocurrió y existe el reto de que se repita. ¿Eso a qué puede llevar? Que con un reto donde la salud colapse en nuestro país, las empresas empiezan a analizar de cómo se van a quedar sin mano de obra. Entonces, si nos quedamos sin mano de obra, entonces tendremos que empezar a agregar dentro del presupuesto de las organizaciones un rubro asociado para la salud de los empleados. Entonces, en un escenario donde las ventas no crecen mucho, donde los márgenes están estrechos, pues te mete otra presión, este tema de la reforma en que tienes que empezar a sacar probablemente un nuevo gasto para cubrir la salud de tus empleados. Muy probablemente esta reforma de la salud llevará a que el gasto de bolsillo de salud en Colombia se dispare. ¿Eso qué significa? En Colombia la salud es gratuita, las personas tengamos que sacar dinero de nuestro bolsillo para pagar por el acceso a la salud. Y las empresas tendrán que garantizarle ese acceso a sus empleados. Entonces, al ver la necesidad de tener que garantizarle el acceso a la salud a sus empleados, pues te mete un reto en competitividad o un desafío en competitividad por ese nuevo rubro que no existe. Otro elemento tiene que ver con la reforma pensional. Es una reforma que nada que avanza, o sea, hasta el momento solamente ha tenido un debate de los 4 debates que se presentan. Esta reforma, en su momento, nosotros consideramos que era la que iba a fluir de una manera mucho más rápida en el Congreso. Sin embargo, después del primer debate que se dio en junio del 2023 y pasó, se radicaron 3 ponencias hasta septiembre y no ha iniciado ni siquiera el segundo debate, no alcanzó a darse en el segundo semestre del 2023 y ahora se espera que se reactive cuando empiezan las legislaturas en febrero del 2024. También tiene fecha máxima de aprobación en junio del 2024. ¿Por qué es un reto la reforma pensional en materia de competitividad? Nuestro sistema pensional en Colombia funciona bajo un sistema de ahorro y va a pasar de ser un sistema de ahorro a ser un sistema de reparto. ¿Eso en qué consiste? Actualmente
las personas que aportan a pensión y lo que aportan sus empleadores de pensión por ellos van a una bolsa que es un ahorro pensional. Ese ahorro pensional lo administra, en unos casos Colpensiones, en otros casos los fondos privados. Ese ahorro o esa bolsa que se va creando, las personas tendrán derecho a disfrutarlas cuando cumplan las semanas y la de jubilación. Entonces es un ahorro que se va creando, que se disfruta en el futuro. Cuando hablamos de un sistema de reparto, es que los aportes pensionales ya no van a ir a una bolsa para ser ahorrados, sino que se van a repartir entre las personas que no accedan a pensión. Esa visión es loable, filosóficamente es buena, pero tienes un gran reto, que estamos en una pirámide poblacional invertida. Cada vez hay menos nacimientos, cada vez hay más expectativa de vida, cada vez hay más envejecimiento. Entonces, para poder lograr eso, tú necesitas un recambio poblacional constante, no lo estás presentando. Ese es un gran reto. Y el segundo reto para que esto funcione es, ¿qué va a pasar con el ahorro? En Colombia, los colombianos no tenemos un alto nivel de ahorro, ¿sí? No ahorramos. Entonces, nuestro mayor ahorro ha sido el de las pensiones. Y ese ahorro pensional, pues es el que manejan esos fondos privados y que generan una cierta estabilidad en los mercados financieros y en los mercados de valores en nuestro país. Si eso empieza a desaparecer, entonces, ¿qué va a pasar con los frentes asociados en ahorro? El ahorro luego se traduce en inversión. Los fondos de pensión privada son uno de los principales inversionistas en nuestro país. Entonces, esa inversión se empieza a dejar de materializar. Recuerden que la competitividad de la empresa depende en gran parte de lo que se genere en materia de inversión. Tienes la tercera reforma, que es la laboral. Esta es un poco la que va más rezagada, tiene como fecha máxima de aprobación junio del 2025, de pasar por 4 debates. El proyecto original comenzó por allá en 2023, fue archivado, se hundió en la primera legislatura y volvió a ser radicado en agosto del 2023, pero todavía no ha tenido ningún debate. ¿Qué ocurre? Esta reforma tiene varios cambios. El gobierno lo que busca es, o lo que dice es, retornar la dignidad del empleado, pero cuando uno mira los cambios que se buscan a través de la reforma, pues van a generar unas presiones a nivel empresarial bastante relevantes. Desde el recorte del horario nocturno, cuando hay un recorte del horario nocturno quiere decir que si una empresa trabaja en un segundo o en un tercer turno, pues el costo de la mano de obra de ese turno adicional se va a incrementar. Tiene unos elementos asociados a el recorte de la jornada laboral, una jornada laboral que está en 47 horas, que en el gobierno de Iván Duque se dijo dar una disminución como de 1 hora cada año paulatinamente para llegar al orden de unas 42 horas. Esta reforma la busca disminuir inmediatamente. Para las empresas que no tengan un alto acceso a tecnología, o sea que no sean altamente productivas y altamente competitivas con ese acceso a tecnología, pues lo que tendrían que hacer es, si tienen capacidad financiera, en esa reducción de jornada laboral, pues contratar a una persona adicional para poder cubrir esos elementos. Eso es si hay capacidad financiera. Pero en un momento donde hay tantos desafíos empresariales y una situación financiera bastante marcada desde forma negativa, es poco probable que eso suceda. Entonces necesitas tecnología, pero si no tienes acceso a tecnología al interior de tu organización, pues tampoco lo terminas logrando. Entonces varios actores, varios gremios empresariales han advertido sobre el impacto que tendría la reforma laboral en cuanto a la misma generación de empleos y en la competitividad de las organizaciones. De ahí otro reto, otro desafío para la competitividad. Otro elemento clave que es de mucha atención o debe tener mucha atención por parte de las organizaciones es el talento humano. ¿Qué le está pasando a nuestros equipos al interior de las organizaciones? Resulta que para poder vernos más competitivos y más productivos debemos tener una alta apropiación tecnológica. Nuestras compañías cada vez tienen que integrar una base tecnológica al desarrollo de sus operaciones. Ahora una de las tecnologías que más está mostrando evidencias de generar mayor productividad es inteligencia artificial. ¿Cómo logras atraer un talento de tecnología? Resulta que según las startups, que son los actores más dinámicos en este tipo de elementos, ese es el rol más difícil de retener y de atraer en una organización. Estiman que es el 74% de las startups estiman que ese es el más complejo. Y luego, para hablar de competitividad, tú tienes que poner al interior de tu organización
visiones de largo plazo para tu compañía. Tu compañía es hoy esto, ¿cómo va a ser en los próximos 5 años? Y esos son los roles de estrategia. Resulta que el segundo rol, según las startups, que es más difícil de retener y atraer, pues es el rol de estrategia. Luego se ha dicho, hombre, el salario no es lo más importante en la vida, pero resulta cuando miras al empleado, lo que más lo atrae a una organización es el salario. Entonces, si las empresas, por eso es importante todos estos elementos de ajuste de salario mínimo, de inflación, de los impactos que tiene eso luego en los frentes salariales. Tienes que estar constantemente revisando cuántos son los salarios que hay en el mercado para que estés de cierta manera similar a ese mercado. Pero si no estás similar a ese mercado, o más bien estando similar a ese mercado, lo primero que tienes que hacer es llegar a estar similar a ese mercado. Y lo segundo que tienes que hacer es qué más le vas a generar al empleado para que pueda estar atraído en esa organización. Y esa organización le está dando un propósito, le está dando un norte, su líder es el adecuado, el ambiente de trabajo es el adecuado, se siente retado, hay beneficios complementarios, hay trabajo flexible y hay también menos horas de trabajo, no porque me lo imponga una reforma, sino por una iniciativa propia de la organización. Esto también tiene que ver como reto, es que es muy diferente lo que tiene en la cabeza el fundador de una organización o los socios de una organización, sus empleados y los estudiantes. Los estudiantes es clave analizarlos porque es la nueva fuerza laboral. Cuando se mira a los fundadores, a los accionistas de una organización, ellos trabajan en esa organización, se sienten atraídos en esa organización porque tienen ahí un crecimiento profesional rápido, por la cultura. Bueno, ellos mismos están creando la cultura, porque sienten ahí que hay un propósito y porque tienen unas oportunidades de aprendizaje. Resulta que cuando vas y le preguntas al empleado que por qué está trabajando en esa organización, lo que más busca no es lo que están pensando los fundadores, lo que más busca es que sea una organización que le dé flexibilidad. Lo segundo que más busca es el salario. Luego también analiza que haya una oportunidad de aprendizaje, que haya un crecimiento rápido. Cuando vas y le preguntas al estudiante qué lo llevaría a trabajar en una organización, lo primero que dice es el salario. Pues claro, en su historia no ha tenido un mayor nivel de ingreso, entonces cuando sale de sus estudios, pues está buscando principalmente el salario. Y lo segundo que están considerando es que en esa organización haya un crecimiento profesional rápido y que hayan oportunidades de aprendizaje. Entonces hay que tener como conciencia al interior de las organizaciones en este reto de competitividad, que es muy diferente a lo que piensa el fundador, el empleado, el estudiante. Entonces, ¿cómo pones todos esos pensamientos sobre la mesa y creas una política integral de salud en ese trabajo, unas políticas integrales de beneficios mirando a todos los actores? Un tema también clave en este frente de talento humano es ser muy conscientes que en la actualidad estamos pasando por el periodo de mayor tristeza después de las guerras mundiales. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha generado y qué ha llevado este mayor nivel de tristeza? Resulta que constantemente las personas están viviendo dolores físicos, están viviendo estrés, tristeza, preocupación e incluso ira. Y si una persona está sintiendo eso constantemente, pues luego cómo va a estar conectado al interior de una organización en el desarrollo del trabajo. Entonces, la fácil es pensar en una organización, es el que se encuentre así, entonces se despide. Eso no tiene impacto en el largo plazo. Lo más relevante es cuál es la política de salud en el trabajo teniendo en cuenta este nivel de tristeza que se está viviendo actualmente. ¿Cómo logra la organización mostrarle que ahí esa persona es clave, es importante y ahí muy probablemente va a lograr varios de los propósitos en su vida o va a encontrar cuál es el propósito de su vida? Un par de temas adicionales, y es que cuando uno habla de competitividad, normalmente uno analiza los elementos en materia económica, pero realmente, si eso es clave, hay otra serie de aspectos. Entonces, en nuestro país tenemos que analizar elementos asociados a el clima extremo, nos va a poner un reto en materia de competitividad, cómo está fluctuando el tema del comercio internacional, qué nuevas crisis sanitarias se pueden presentar. Recuerden la Organización Mundial de la Salud diciendo viene una enfermedad desconocida, ¿sí?, que puede generar incluso una nueva pandemia. Los efectos colaterales que hay en la violencia que están viviendo las regiones en nuestro país. O sea, si una empresa tiene operaciones en el Cauca, ¿cómo está logrando desarrollar ese tipo de operaciones?
un país que tiene una alta vulnerabilidad en deslizamientos, entonces los choques de lluvia, las víctimas luego que se presenten en materia de epidemias, choques que se presenten en materia de temperatura, desplazamiento por temperatura, lugares donde se están presentando homicidios en las regiones. Eso luego se vuelve un reto marcado para el desarrollo de la organización. Al final, todos estos elementos lo que tenemos que hacer es ponerlos en un mapa de riesgos. Cuando lo ponemos en el mapa de riesgos, lo más transversal, con alta probabilidad y alto impacto que están teniendo las organizaciones como aspectos negativos, es el fenómeno de inseguridad y los bloqueos económicos por protesta social. Eso lo que lleva es a redefinir, teniendo en cuenta este reto en competitividad, cómo van a ser los procesos de compras de las organizaciones, que sean compras sostenibles y adicionalmente que sea una cadena de suministro resiliente. De esta manera entonces abordamos este segundo capítulo que tiene que ver con los retos en materia de competitividad para las organizaciones del 2024 al 2026. Los invito a que estén conectados. Los próximos capítulos vamos a hacer 2 más. Ahora nos vamos a concentrar próximamente en hablar de oportunidades y luego algunas recomendaciones para el norte de las organizaciones. Desde lo que analizamos en sectorial, que analizamos son las variables externas donde se presentan en los sectores, ponerlos a favor de la organización. Entonces los invito a que se mantengan conectados y visiten www.sectorial.co donde pueden acceder a todo este contenido. En el próximo capítulo presentaremos la tercera entrega de esta miniserie, donde analizaremos las oportunidades que tendrán las empresas para materializar la competitividad.